Hay mucha gente que esta historia no la conoce, no la sabe, y atento porque esto que os voy a contar hoy para mí es muy importante. De hecho, quizás sea de lo más importante a la hora de nuestro desarrollo, a la hora de nuestra felicidad, de nuestro crecimiento. Y os voy a contar una historia que, como os decía, mucha gente no sabe. Y es que yo empecé con todo esto gracias a Pedro Sánchez. Y es real, no es una exageración, no es falso, es real. Yo empecé en esto gracias a Pedro Sánchez. De hecho, hay mucha gente que se pregunta, oye, pero tú, ¿cómo con 23 años empezaste en todo esto? ¿Qué fue lo que te detonó? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Y esto fue en plena pandemia. Yo aún tenía 18 años, ahora tengo 23, pero esto era a principios del 2020, por febrero o marzo, no sé si os acordáis, seguro que sí. Pues yo estaba en mi habitación, yo estaba solo en casa, pasé 3 meses solo, aislado. No estaba ni con mi padre ni con mi madre por cosas de la vida y al final estuve con 18 años teniendo mi primera experiencia en soledad. Es una cosa que elegí yo además, que yo quería y para mí fue fantástico. Pero hubo un día, yo tenía un espejo en mi habitación grande y hubo un día que me sorprendí a mí mismo hablándole al espejo y le hablaba. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y no le hablaba precisamente de cosas agradables. De hecho, me imaginaba que estaba hablando a Pedro Sánchez. Y me estaba cagando en sus muertos. Literalmente me estaba cagando en él. Y lo veía como un cabrón. Y lo veía como un ser malo y oscuro. De hecho, lo sigo viendo así. Pero en ese momento la verdad que estaba frente al espejo. Y la verdad que hubo un momento que hice clic. Hice clic. Y literalmente me dije a mí mismo, ¿estás tú solo aquí en tu habitación? ¿Escuchas todos los días la radio? ¿Ves la televisión? ¿Ves la propaganda del COVID? ¿Te enfermas mentalmente? No físicamente, pero mentalmente, por la mala gestión que están haciendo. ¿Ves las atrocidades que están cometiendo y no entiendes cómo no lo pueden estar haciendo mejor? Y tú estás frente a tu espejo, enfadado, hablándole a Pedro Sánchez, imaginándote que lo tienes enfrente y cantándole las 40 como si te lo hubieses encontrado por la calle. Bueno, pues ese fue mi clic. Hubo un momento que me di cuenta que estaba hablándole a la nada, a una persona que no me iba a encontrar, a una persona que no me iba a escuchar. Y como dice el gran cómico Ángel Rielo, que educa, que divierte, pero sobre todo educa, y que si podéis ir a escuchar en persona os lo recomiendo muchísimo, Ángel Rielo se llama, pues decía lo siguiente, dice él, el rencor es un veneno que se bebe el que lo tiene, es decir, si yo tengo odio o rencor a alguien, al final ese odio y ese rencor me lo voy a beber yo solo. Pedro Sánchez no me escuchaba, nada, cero, absoluto, no le llegaba nada. Y me di cuenta que al que le estaba haciendo mal directamente era a mí. A nadie más, solo a mí. Estaba esparciendo odio, estaba bajando la energía y en vez de utilizarla para crear algo bello, estaba dejando que esa energía me hiciera vivir una vida peor. Y aquí llegó el clic, el detonante. Me dije a mí mismo en el espejo cuando salí de mi asombro y me di cuenta de que estaba metido en un estadio de locura. Me estaba volviendo loco frente al espejo. Me estaba imaginando a una persona que no estaba y le estaba diciendo de todo. Y entonces ahí tuve un momento que fue un regalo para mi vida. Y por eso digo que Pedro Sánchez, pues,
me salvó la vida y yo desperté gracias a Pedro Sánchez, con 18 años. Ahora tengo 23. Y fue cuando me formulé lo siguiente y me vino esta frase a la cabeza. Tiene que haber otra forma de vivir. Tiene que haber otra forma de vivir. Eso fue clave. Desde ese momento apagué la televisión. No volví a ver un telediario en mi vida. Apagué la radio. No volví a ver un programa de radio en mi vida. Empecé a meditar. Y empezó una fase de... Fue exponencial además. Fue un poco torpe, pero de repente vino todo de golpe. Todo. Empecé a como recordar mucha información. Empecé a hacer muchos clics en mi cabeza. Y muchas cosas empezaron a encajar. Fue a raíz de ese momento. Tiene que haber otra forma de vivir. Todo el mundo iba estresado y amargado con el COVID y yo empecé a vivir súper feliz. Vivía solo, me hacía yo todo y yo estaba pleno. También tengo que reconocer que yo tengo mucha facilidad. Es decir, yo soy una persona que en soledad estoy muy bien y con gente es cuando me saturo. Yo de hecho ahora lo llaman batería social y es un término bastante chulo. Yo tengo una pila social o una batería social justita, tengo que respetarla y no tengo que excederme, porque si empiezo a socializar mucho, acabo agotado, literalmente drenado, no pienso bien, tengo malos pensamientos, es decir, acabo muy bajito de energía. Pero sí que es cierto que yo en ese momento de soledad para mí fue... me cuidé muchísimo a nivel de salud, hice muchísimo ejercicio en casa, me puse como un toro con ejercicios con mi propio cuerpo, increíble. La verdad que fue fantástico. De forma natural, miré un día, me hacía un café, en aquel momento bebía café, y bebía café con azúcar. Y miré el café y digo, el café de por sí es un alimento. ¿Por qué le tengo que echar azúcar? Era algo que no me encajaba. Era algo que no tenía sentido para mí. ¿Por qué le tengo que echar azúcar? Y entonces desde ese momento empecé a beber el café de forma natural sin azúcar. Luego eso desencadenó de forma natural a una alimentación en la que he quitado todo ultraprocesado, en la que a día de hoy priorizo vegetales, priorizo proteína, como carne, huevos, pescado, vegetales ya sea de forma cruda o de forma cocinada, pero a lo mejor están hervidos, horneados, es decir, la verdad que priorizo eso, ni siquiera granos, ni siquiera harinas, ni siquiera legumbres, es decir, vegetales, fruta y proteína. Esa es como mi mayor fuente de alimentación y todo que proceda de una propia huerta, que pueda proceder de un origen natural. Entonces empezó todo ese cambio dentro de mí, empezó gracias a ese momento, empezó gracias a Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo que este podcast es muy importante para mí? Y creo que para ti igual también lo es. Por una cosa que me pasó en Bulgaria, y os lo voy a contar. En Bulgaria tuve un problema con 2 búlgaras. Venía de trabajar en Ibiza todo el verano y luego me fui a Dubái de viaje. Y cuando me fui a Dubái, a la vuelta, hice escala en Turquía 24 horas y en Bulgaria 24 horas. Yo me fui a Dubái con cosas todavía por sanar, por depurar de toda esa carga y todo ese estrés y todo eso acumulado que tuve en Dubái, en Ibiza. Ibiza fue un periodo que me forjó mucho, me curtió mucho, pero me curtió a base de palazos. Entonces, voy a beber agua, perdonad. Y finalmente, después de Ibiza, he tenido un periodo de tener que reequilibrarme o volver a mi centro, sanar eso. Esto es una metáfora que muchos me habéis escuchado muchas veces y para los que seáis nuevos os la cuento muy rápidamente. Cuando un coche se sobrecalienta, os lo cuento porque a mí personalmente me ha pasado. Yo tengo un coche que cuando me hacía un viaje con él, como a los 400 kilómetros, 300 kilómetros, tenía que parar porque me saltaba la alarma del motor. Motor sobrecalentado. Pare el coche. Luego nos enteramos que era porque tenía una fuga del anticongelante
Y entonces, lo que pasaba es que no tenía líquido refrigerante, perdón, en el motor y por eso se sobrecalentaba. Pero lo curioso es que luego, después de haberlo arreglado, ese motor se seguía sobrecalentando. Era una cosa del motor, que si le hacías largos tramos, el motor se sobrecalentaba. No era un coche pensado para viajar. Entonces, cuando yo me paraba en una gasolinera, lo único que tenía que hacer era pararlo y él solo ya se enfriaba. Tardaría más, tardaría menos, pero el coche solo ya se enfriaba. Lo único que tenía que ser era paciente. Pues esto es un poco igual en nuestra vida. Cuando nosotros nos saturamos, cuando nosotros nos calentamos y llegamos a lo que llaman hoy en día el burnout, al quemarse, que es un término anglosajón bastante utilizado hoy en día, estoy llegando al burnout, estoy llegando a quemarme, en una sociedad en la que trabajamos mucho, tenemos muchas preocupaciones y a día de hoy tenemos muchas inquietudes. Es decir, quien más, quien menos, pues les interesa socializar, les interesa el gimnasio, ahora nos interesa mucho la salud a todo el mundo. Nos interesan muchas cosas, diferentes hobbies o diferentes cosas que queremos hacer, como leer. Al final meditar, leer, ir al gimnasio, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con la familia, el trabajo. Las ciudades cada vez se vuelven más caras para vivir. La comida es cada vez más cara. Nos tenemos que salir de las ciudades a las afueras porque un piso en el centro está cada vez más prohibitivo. Entonces al final, ya tan solo en transporte para ir al trabajo en el centro de la ciudad, ya te llevas a lo mejor 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, dependiendo del atasco que tengas. Y a lo mejor esto no es para todo el mundo, pero es bastante común la hora de transporte público, las 8 horas teóricas en el trabajo. Hay quien las tienen y las respetan, pero luego hay quienes no las tienen. Luego, si eres como yo y te gusta bailar, pues vas a clase de baile, luego quieres salir por las noches, pero claro, luego tienes que valorar, al día siguiente me tengo que despertar pronto y quiero bailar hasta la madrugada. Entonces ya ahí entras un poquito en ese conflicto. Entonces al final llegamos al burnout con bastante facilidad hoy en día. Antes creo que era una cosa que se tardaba más en llegar, pero hoy en día es bastante sencillo llegar, porque un trabajo ya solo igual no llega. Igual tienes que hacer más de un trabajo, igual tienes que trabajar más de 40 horas semanales. Y esto que digo no es ciencia ficción, esto que digo es bastante común. Porque un sueldo ya no vale para tener una casa en el centro, se necesitan 2 sueldos. 2 sueldos promedios. Si tienes un sueldo de 10.000 euros, pues estamos hablando de otra cosa. Pero si tienes el típico sueldo de 1.200 euros al mes, yo hace poco puse una casa en alquiler, en una casa de 30 metros cuadrados. Es un estudio fantástico, es maravilloso y es una casa que se puede vivir muy bien una parejita. Pero es que se alquila por 1.000 euros. Se alquila por 1.000 euros al mes ese estudio. Y lo subes a Idealista y se te lanzan como buitres a por el piso. Literal, esto no es una exageración. Se subió, lo sé porque es una persona cercana, y se subió por 900 euros ese piso y en 15 minutos hubo 30 solicitudes. Y se subió por la noche, creo que fue como a las 10 de la noche. 30 solicitudes en 15 minutos por 900 euros un piso de 30 metros cuadrados. Es un piso fantástico, está muy bien cuidado, está muy bien amueblado, todo. Sí, pero 900 euros para una pareja. Entonces al final todo se pone más caro y todo se pone con otros niveles de vida. La sociedad está llegando a un punto en el que estamos llegando a unos estilos de vida bastante sorprendentes y hay que ver hacia dónde va a evolucionar todo esto. Pero por eso digo que este podcast es muy importante y el que haya llegado hasta aquí, os voy a contar una pequeña anexo de la historia y ahora os voy a contar el porqué de todo esto. En Bulgaria yo estaba bastante estresadito todavía y como os decía, el motor no sabía, yo ya estaba de vacaciones, yo ya no estaba trabajando, pero aún así, con todo y eso, el motor seguía bastante caliente. Porque no es lo mismo el motor de un coche que tu mente. Porque nosotros tenemos unos procesos quizás más largos en ciertos momentos de la vida. Entonces, aunque yo ya no estuviera trabajando en Ibiza, yo haya terminado de trabajar, haría 10 días, sí que es cierto que
estaba en Bulgaria y todavía tenía un poquito de esa energía que venía trayendo Ibiza. Tuve una pequeña confrontación, no fue nada grave, pero tuve una pequeña confrontación en el aeropuerto con dos búlgaras y luego llegué a mi avión. Llegué a mi avión y me senté, me tocó ventanilla, porque yo le pongo que me elija el asiento aleatorio y así no, yo no pago el asiento, me lo asignan aleatoriamente y me tocó ventanilla. Y el vuelo Bulgaria, Madrid es precioso, no sé por qué sitios pasaba, creo que era por el mar Adriático, por Croacia, se veían unos sitios espectaculares. Pero lo más bonito de todo es que al lado mío se sentó un chico de Bangladesh. Se llama Kabir. Y a día de hoy seguimos manteniendo el contacto. Yo estaba leyendo un libro de estos de la verdad oculta, de esos que me gusta leer a mí para encontrar la verdad más allá de las apariencias. De hecho, los libros de desarrollo personal y espiritualidad tradicionales me encantan, hay libros fantásticos, pero sí que es cierto que me gusta meterme en libros aún más profundos, aún más esotéricos, aún más místicos, aún más incluso de historia ocultada, de la historia de la humanidad oculta. Pues me gusta meterme en temas de las pirámides, en tema de arqueología prohibida, arqueología oculta. Hay cosas verdaderamente fascinantes. Y cómo eso luego lo vinculan todo con el ser humano, con sus chakras y demás. Me encanta porque te expande la visión. Es una parte de la historia, una parte del ser humano que nos interesa que sepamos. Entonces, me gusta mucho investigar con autores que han hecho investigación real, no con el conspiranoico de turco en TikTok, que algunos, oye, igual algunos tienen razón, pero no me gusta fiarme solo de esas personas. Me gusta leer de autores que ya no solo te lo ponen, sino que te ponen la fuente, que te ponen el origen de sus teorías y sus investigaciones. Bueno, entonces, básicamente, estaba leyendo un libro de esos, fantástico, que está incluso descatalogado, que lo conseguí además de una forma muy chula. Lo estaba leyendo en el avión. Y al lado tenía a un chico en el asiento en medio, sabes que son 3 asientos. En el asiento en medio estaba un chico que se llama Kabir, de Bangladesh, y estaba mirando por la ventanilla del avión. Es decir, estaba todo el rato con su móvil y lo pasaba por encima mío, es decir, como que lo acercaba hacia la ventanilla y me decía, ¿te importa que hablaba un inglés medianamente bueno? Y entonces lo ponía cerquita de la ventanilla para hacer fotos. Y así, pues todo el viaje. Hubo un momento en el que sentí mucha ternura, porque lo que veía en sus ojos era mucha ilusión. Era una persona que estaba viajando por primera vez a España. Había bajado de Bangladesh a trabajar a Bulgaria en un trabajo bastante duro en la metalurgia. Y era un chico que no había viajado mucho en su vida. Posiblemente me aventuraría a decir que seguramente se podrían contar con los dedos de la mano las veces que ese hombre ha viajado. Entonces era un hombre de casi 30 años que veía en él un niño, pero un niño adulto, pero un niño, era noble. Sus ojos eran pura bondad, era puro amor ese niño. Y entonces yo estaba ahí, que venía de Occidente con mis dramas de la isla de Ibiza, con mi estrés, con todo. Y lo bonito es que me recordó esto, mi origen. Me recordó a donde yo empecé. Yo empecé cuando tenía, en 2015, yo empecé a ir a la pista de baloncesto. Yo crecí muy tarde, muy tarde. Yo crecí en primero de la universidad. Yo estaba en primero de bachillerato y es que soy muy transparente. No tenía ni pelos en los huevos todavía y tenía 16 años. Yo crecí muy tarde. Y estaba en 2015 con 14 años y yo era muy bajito, muy bajito. Medía 1,50 m, no medía más. Y me acuerdo que había un chico negro
alto, ascendencia afro, pero de padres latinos. Y vi en él lo mismo, nobleza. Y sentí mucha compasión y mucha ternura y se convirtió en un gran amigo mío. Ese hombre medía 2 metros. Hacíamos una combinación bastante divertida. Medía 2 metros, estábamos jugando los dos al baloncesto, yo 1,5 metros, él 2 metros. La combinación era bastante chula. Al final era un niño bueno, de pureza, era un niño puro. Yo venía de ser marginado en el colegio por niños de donde yo vivo, que son bastante pijos. Les veía bastante chulos, les veía bastante engreídos y prepotentes. Y sin embargo, este hombre era pureza, era bueno, no te va a hacer daño. Ha sido un niño dañado. Es un niño que no va a hacer daño. Es un niño puro. Pues cuando iba en el avión con con Kabir, era tan bueno, era tan fantástico, que nos tiramos 1 hora hablando. Le enseñé español, pero con muchísima paciencia, pero le estaba enseñando cosas. Era la primera vez en España y tenía una curiosidad, de verdad. Hablamos, me preguntó por el libro. Luego hablamos de España, me preguntaba por comidas, por Madrid. Yo le contaba y me escuchaba con muchísimo amor y con muchísima atención. Y yo le enseñaba algunas palabras de español. Le enseñaba cómo pronunciar lo que leía. Le decía, venga, lee esto. Y yo, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí el guión. Pues imagínate. Pues yo estoy y le pongo aquí. Ahora os voy a hablar de las redes sociales. Entonces él le decía, lee esto. Red social. Y entonces le enseñaba. Entonces él ya me decía, tiene un hermano en España. Y entonces él se dirige a mí como my dear teacher, mi querido profesor. Y me recordó mucho a mis orígenes, a ese querer ayudar, a ese estar ahí, a ese ser humilde, a ese querer dar de corazón. Eso me hace sentir vivo y me hace volver al lugar donde yo quiero estar. Por eso es importante este podcast, porque, perdonad, tengo un poco de mocos. Porque mi vida me la cambió, es decir, yo siempre me he caracterizado por ser un niño diferente. Nunca he sido igual que los demás. Pero yo he tenido 2 momentos claves. Uno fue preparándome la selectividad para entrar en la universidad y otro fue cuando Pedro Sánchez me encontré hablándole al espejo a Pedro Sánchez. Y cuando me encontré hablando en el espejo a Pedro Sánchez dije, tiene que haber otra forma de vivir. Y ahí fue cuando me adentré en todo esto de la mentalidad. Al principio fue una cuestión de mentalidad, tener buenos pensamientos, para que así tener una buena forma de interpretar la vida. Luego me metí en el mundo de la espiritualidad, el mundo de las energías, la ley de la atracción apareció, mi hermano me enseñó el documental de El Secreto. Y entonces ahí empecé a hilar cosas y empecé a recordar, empecé a leer, a escuchar cosas y me resultó todo muy sencillo. El proceso, la evolución, luego vino el curso de milagros, vino Mind Valley con algunos de sus cursos. Empecé a encontrar más gente fantástica en el camino y la verdad que fue un proceso bastante bonito. Pues con Kabir fue como un choque, es decir, venía de tener un pequeño conflicto en el aeropuerto con 2 búlgaras y Kabir me recordó eso, vuelve al origen. Fue como un recordatorio de la vida. Había una llamada que tuve que me hizo mucha ilusión. Fue de hecho, creo que fue en Bulgaria, una persona muy importante. Es que hemos tenido varias en estas últimas semanas y creo que fue cuando me llamó, justo estaba en Bulgaria, me la pateé Bulgaria hablando con esa mujer y esa mujer es una persona muy especial para mí. Y le dije, tú no te preocupes. Cuando se te olvide algo no te preocupes, porque cuando se te olvide algo ya vendrá la vida y te hará de recordatorio. La vida tiene muchos recordatorios, entonces cuando te desequilibres, no trates de negarlo, no trates de ocultarlo, agradécelo de hecho, porque al final vendrá la vida y te pondrá un recordatorio.
para que no te desvíes del camino. Pues para mí ese recordatorio fue Kabir. Yo toqué fondo hablándole mal a una búlgara en el control del aeropuerto. Entonces ahí yo dije, este no soy yo. A ver, no le dije nada grosero. No fui una persona maleducada. Simplemente no quería aceptar una injusticia. Y entonces me puse un poco peleón por no querer aceptar una injusticia. Y sigo pensando que es una injusticia. Pero a mí mi madre me enseñó una frase que era muy bonita, y que es muy bonita, que dice, entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz. Tú al final puedes tener mucha razón, como decía en el podcast anterior. Si un miembro de tu familia no recoge los platos y le quieres incriminar y culpar porque no ha recogido los platos, vas a tener razón. Pero a ti se te va a quedar muy mal cuerpo si te pones a gritarle, es que tú, es que mira, es que lo hago yo todo siempre, que soy el tonto de la casa yo. Es decir, que soy el tonto que siempre voy a estar... Entonces se te queda muy mal cuerpo. Y es mucho más inteligente usar otro tipo de estrategias. Pues ya toqué fondo y Kabir fue un poco ese punto de conexión entre vuelve a tu origen y eso no es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ¿de qué va el podcast? Porque os he contado una historia, ya conocéis una parte de mí, pero ¿de qué va el podcast? El podcast va de ver el lado bello de las cosas. Porque no hay que aceptar la tiranía jamás. Hay una frase de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente, y dice, el único tirano que aceptaré en este mundo es la pequeña voz silenciosa del interior. El único tirano que aceptaré en este mundo es la pequeña voz silenciosa del interior. Me parece un punto de vista muy interesante porque no debemos de aceptar la tiranía en el sentido de tolerarla y no hacer nada. Pero una de las cosas que me ocurren, y por eso digo que vamos a ir a saco con el conocimiento, os lo voy a poner con ejemplos, ¿no? En este momento es además muy interesante que escuchéis, porque a mí el COVID, la dana, el estrés y el trabajo en Ibiza y todo el que venía acumulando atrás me densificaron mucho. Entonces empezaba a ver como la sociedad como un terreno hostil. En vez de ver las cosas bonitas de la vida, veía como el mundo se iba a la mierda. Esas eran mis palabras. Mira cómo nos vamos a la mierda, ahora esto de la dana, ahora que va a venir el cambio climático. Y empezaba ahí con ese discurso pesimista, de baja energía. Entonces ahí vino Kabir y me dijo, oye, vuelve a tu origen. No me lo dijo literalmente, pero fue un poco así. Fue un poco, vuelve a tu origen, a tu naturaleza, a lo que te hace disfrutar de la vida. Ya la disfrutaste, ¿por qué tienes que dejar de disfrutarla? Muchas veces dicen que la ignorancia es felicidad, que ser ignorante y no saber tanto la verdad de las cosas, pues que te hace ser feliz. Y pensaba, ¿eso es cierto? Y en cierta medida puede serlo. Pero yo creo que si una persona es capaz de ver esa oscuridad con los ojos y aún así seguir siendo noble, yo creo que esa persona va a experimentar una felicidad mucho más poderosa, mucho más auténtica y mucho más magnética, porque será capaz de mirar a las cosas que se hacen desde un lado oscuro y será capaz de ponerle luz. No se lo tomará a la personal y será responsable de su vida. Y eso es fantástico. Antes hablaba del alquiler, hemos hablado del COVID, de la dana, del estrés de hoy en día, un trabajo que a mí personalmente me densificó mucho. Cuando digo densificó es mi energía, la densificó. Una energía ligera puede ser, por ejemplo, un gas. Si tú rompes un desodorante en formato de gas, verás cómo se esparce muy rápidamente el aire. Eso es una energía muy ligera, se esfuma. Pero una energía muy densa es una mesa, por ejemplo, una pesa, una mesa o algo sólido. Eso es muy denso, es una energía densa. Pues
Pues un poco es a lo que me refería. En vez de estar en ese equilibrio, para los nuevos se dice que hay 7 chakras. 7 porque el corazón es el punto intermedio, es el cuarto. ¿Qué es lo que se dice? Que los 3 chakras inferiores al corazón lo que nos hacen es estar en tierra y los 3 chakras superiores al corazón nos hacen estar conectados con lo celestial o lo divino. El cielo y la tierra se unen a través del corazón. Entonces es muy bonito. A mí personalmente me falta mucho por investigar. De hecho, una de las cosas que estoy aprendiendo es que hay más chakras que esos 7 chakras. Ya se lo he escuchado a más de una persona, que hay muchos chakras, que estamos rodeados de muchísimos, pero que son vórtices energéticos los chakras. Pero sí que es cierto que ver el corazón como el punto de unión, el punto intermedio que une un lado a otro, me resuena mucho. Porque yo literalmente, el corazón es como el lugar en el que yo encuentro esa paz y en el que yo encuentro ese placer para ejecutar desde un lugar más sabio. Entonces es el corazón. Yo lo escucho, yo lo siento. No es metafórico, es literal. Y me gusta mucho por eso. Por eso, cuando nosotros vemos el mundo como un mundo hostil, eso es parte del proceso. No es malo, no es bueno, es necesario. Es muy necesario. En este despertar es muy necesario que conozcamos la verdad, porque la ignorancia, por ignorantes somos víctimas. Y como decía la frase de Mahatma Gandhi, no aceptaré a esos tiranos. Yo no puedo ser por ignorante, no puedo ser víctima. Yo no estoy dispuesto a ello. Aún así, entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz. Y es un arte saber cuándo ceder. Es un arte saber cuándo no hablar. Es un arte saber convivir en esta sociedad. Pero es un arte que con práctica se puede mejorar. No sé si perfeccionar, pero sí mejorar. Pues dentro de este arte hay un arte que debemos, pero además es que creo que se merece esta palabra, debemos de desarrollar, que es el acto de ver desde la luz, ver desde la vibración alta y no ver desde la baja vibración. Pero esto todo en su debido tiempo, cuando seamos conscientes de ello, no antes, no después, porque no hay tal cosa como bien o mal. Es necesario. La vida es un recordatorio. Entonces, cuando llegues al punto en el que reconozcas esto, pues lo llevas a la práctica, lo llevas a cabo, ¿vale? Es entender sus procesos. Pues hay que cambiarse las gafas. Las gafas de ver desde el modo víctima al modo optimista y luminoso, porque al final, independientemente de que tu punto de víctima sea realista, porque conforme más estudias, más te das cuenta, aunque sea realista, es el optimista el que puede realmente hacer un cambio. El que es igual ese iluso, bueno, pues si soy iluso y me muero con esa ilusión, pues que me quiten lo bailado, como quien dicen. Al final, podemos elegir. Y si somos conscientes y tenemos sabiduría, podemos elegir además de una forma mucho más poderosa y mucho más potente que las personas que no son conscientes. Por ejemplo, y ya nos vamos a lo práctico. Las redes sociales, como yo me gusta mucho lo antiguo, me resuena más. Y me salí durante mucho tiempo en las redes sociales. Entonces veía las redes sociales como algo malo. Pero puedes resignificarlo y ver las redes sociales como una ventana de posibilidades y oportunidades que te pueden abrir literalmente a millones de personas. Este podcast, sin irnos más lejos, está grabado con un micrófono que se escucha de lujo, que lo conecto al ordenador
y funciona tan bien que yo no le tengo que editar nada en postproducción, no tengo que tener una mezcladora de sonido, una tarjeta de sonido, no tengo que tener nada de eso. Lo conecto al ordenador, le doy a grabar directamente y sale un audio limpio y fantástico para que tú lo escuches. Lo subo a YouTube y lo escucha todo el mundo, lo subo a Spotify igual. Y está abierto a todo el mundo, literalmente a 8.000 millones de seres que puedan utilizar YouTube, no los 8.000, pero ponte que muchos sí, y pueden escuchar este podcast. Entonces es fantástico en este sentido la tecnología. Antes había que tener una radio. Las radios necesitaban un soporte 24 horas, contenido 24 horas. Había que emitir desde unas antenas, pedir un espacio en las longitudes de onda y que te concedieran una longitud de onda para ti, el 85.3 FM, por ejemplo. Ahora no. Ahora podemos escuchar podcasts fantásticos de lo que nos interese cuando nos interese. Tenemos más información que nunca para investigar. Ahora podemos aprender de nutrición, podemos aprender a coser, podemos aprender a bailar con solo un clic. Bueno, igual tienes que escribir un pequeño texto y hacer clic, pero es que cada vez es más fácil. Si tú quieres aprender una receta, antes te tenías que comer un vídeo de 15 minutos de una mujer o un hombre de turno hablándote de su vida. Y ahora tú coges y eso mismo pones cómo hacer una paella valenciana. Y es que tú coges y lo metes en TikTok o lo metes en YouTube y lo pones en los modos shorts, ¿no? En los vídeos cortitos. Y en un minuto o menos tienes un vídeo exactamente igual de bien explicado para hacer una paella y una receta. Al final, pues, ver el lado bello de las cosas, la tecnología nos permite llevar un móvil, es que es increíble. En un móvil, en una cosa enana, yo tengo en un mismo sitio un ordenador para hacer la mayoría de las cosas que antes no se podía hacer ni con un ordenador de esos enormes. Tengo GPS y no me pierdo por la calle, solo me pierdo por la M30. Pero por lo demás sitios no te pierdes. Puedes hacer videollamadas instantáneamente con gente que está en otro continente y en otra zona horaria. Y puedes verle la cara. Es brutal. Con tu cámara de fotos puedes retratar la mayor parte de los momentos de tu día a día, que no se necesita una cámara fotográfica profesional, a menos de que lo quieras con fines concretos. Pero si es para reportar tu vida y tener ahí recordar momentos, con un móvil vas sobrado. Puedes tomar notas, incluso puedes escribir un libro desde el móvil. Puedes hacer un montón de cosas, puedes ver películas en un móvil. Yo me acuerdo de mi padre, tenía una cosa que era súper novedosa cuando yo era pequeño, que era un reproductor portátil de DVDs. Era un mamotreto que sería como mi ordenador, pero sería como 3 veces lo alto de mi ordenador, con una pantallita chiquitita, y lo que hacía era, literalmente donde está el teclado del ordenador, de nuestros ordenadores hoy en día, era, ahí se insertaba el CD, ahí es donde se insertaba el CD, y mi padre veía en esa pequeña pantallita con auriculares el CD reproducido. Y era un reproductor, creo que era Sony, y eso era lo más de lo más. Poder ir tú en el avión o en el tren mirando tu propio DVD, eso era lo más. Y era una pantallita enana, de mala calidad, y era un mamotreto, eso pesaba un montón, era pequeño, pero era súper alto, era súper ancho, era incómodo. Y ahora mismo en un móvil tú puedes ver una serie. También hoy en día nos podemos quejar de que la música es mala, de que la música de ahora no es como la de antes, y en esto me incluyo yo, porque le tengo alergia al reggaetón y le tengo alergia a la música electrónica. No hay nada como para mí la música de antes, y soy el típico que lo dice. Pero
también tenemos que ser responsables con nuestras palabras. Y es que eso no es cierto. Yo, por ejemplo, sabéis que Spotify, muchos de vosotros sabréis que Spotify te hace como un recopilatorio de lo máximo que has escuchado este último año. Tus artistas favoritos, tu canción más reproducida. Y a mí me ha salido 3 años seguidos. La verdad que tengo que admitir que igual esto es un poco de ego, pero vamos a dejarlo aquí, no lo vamos a intentar reprimir. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso y con mucha honra. En consecuencia lo suelto también ahora, porque igual este año es otro, no pasa nada. No me voy a acotar a esto y me voy a creer superior a nadie. No, lo vamos a dejar aquí. Pero sí que es cierto que me siento muy feliz de que mi artista que me sale estos últimos 3 años ha sido Ludovico Einaudi. Entonces, durante 3 años seguidos, Ludovico Einaudi ha sido mi artista más escuchado y reproducido. He escuchado a otros un montón, que es que pues me cuesta una barbaridad pronunciarlo porque este es de Israel, pero os lo busco y os lo digo, no me va a costar nada encontrarlo. Se llama Yehezkel Raz, no sé, espera, a ver, que lo tengo aquí. Sí, se llama Yehezkel, Y-E-H-E-Z, K de kilo E-L, Yehezkel Raz. Y tiene unos temas con Sivan Talmor que son deliciosos, son fantásticos. A mí personalmente me encantan. Y esos han sido también otros que me han salido actuales. Los escucho un montón. Otro, por ejemplo, que está súper de moda, pero porque hace una música que la verdad que es brutal, que os recomiendo muchísimo que lo escuchéis, se llama Gibran Alcocer. Es mexicano, Gibran Alcocer. Y podéis escuchar su canción Idea, podéis buscarlo así, tal cual. Idea 10, Idea 15, Idea 22, Idea... se titulan así, Idea 10, por ejemplo, es la más conocida que tiene. Idea 15, Idea 25, a mí personalmente me encanta. Yo soy muy fan de Idea 10, Idea 15 y Idea 25. Y todos estos músicos son actuales. Y es verdad que a lo mejor la forma de componer de hoy en día no tiene nada que ver con cómo componía Vivaldi, con cómo componía Mozart. Ha cambiado mucho, pero aún así, Ludovico, Gibran, Yehezkel Raz, todos estos compositores modernos son la leche. Pero si nos vamos a otra parte, por ejemplo, a mí me encanta bailar. Hay salsas a día de hoy que son preciosas. Por ejemplo, a mí me encanta Leoni Torres. Y Leoni Torres tiene canciones preciosas. Septeto Acarey tiene canciones preciosas. Es decir, Víctor Manuel tiene salsas increíbles. Y estos son a compositores que a día de hoy siguen activos y que a día de hoy siguen sacando canciones maravillosas. Entonces, quitando que hay cosas como el reggaetón, como la música electrónica, que pues yo podré tener mi opinión al respecto, sigue habiendo cosas hermosas en este mundo. Tenemos, por ejemplo, para los negocios, no me gusta hablar mucho de negocios porque yo soy una persona que no considero que tenga la capacidad económica que me merezco para poder hablar de este tema. No quiero hablar de negocios a la ligera sin saber llevarlos yo a la práctica, aunque diré un comentario. Siento que tenemos más posibilidades que nunca para los negocios gracias a Internet. Yo, por ejemplo, cuando he gestionado un Airbnb, lo he gestionado gracias a Internet, y gracias a Internet tu casa está en un portal inmobiliario de alquiler de vivienda turística que es Airbnb y puedes alquilárselo a turistas en otra parte del mundo a través de esa plataforma. Y es fantástico, y así puedes tener muchas cosas. Puedes escribir hoy en día, por ejemplo, un libro, o conozco mejor el caso de la ropa. Tú puedes, por ejemplo, crear una camiseta y no tienes que hacer como antes, que tienes que crear un lote pidiendo 1000 unidades a China y que te los traigan 1000 lotes y luego a vender 1000 productos. No, ahora hay cosas que se llaman print on demand, que lo que haces literalmente es, tú creas una página web y la gente te compra en tu página web esa camiseta. Pero esa camiseta aún no existe. Literalmente se crea a demanda. Entonces imagínate, la camiseta cuesta 50 euros y me cuesta hacerla 25. Pues literalmente en el momento que me la compran a 50 euros,
directamente reciben el pedido en la empresa de turno, que se llama print on demand, es decir, pedido bajo demanda en español. Literalmente te la hacen y tú te quedas con 25 euros de beneficio y ellos se encargan de bordarla, de serigrafiarla, lo que haga falta, de enviarla y de todo. Ellos tienen el stock de la camiseta, lo tienen todo y se hace al momento. Entonces, tener una marca de ropa en ese sentido es más fácil que nunca. Pues así un montón de cosas más. Un podcast, un proyecto, a nivel de internet ha abierto infinidad de puertas. Un montón. Entonces, las posibilidades avanzan. Mira ese que compró una criptomoneda, un Bitcoin. Que compró un Bitcoin cuando literalmente el Bitcoin valía céntimos. Imagínate esa persona que tiene hoy en día 1000 Bitcoins, porque dijo, pues pongo aquí 100 euros. No lo sé, estoy hablando sin saber, no sé cuánto costó el Bitcoin cuando empezó, pero igual, a lo mejor con 100 euros podías tener fácilmente Bitcoins. 10.000, podías tener 1000 Bitcoins con 100 euros en su día. Igual no son exactos estos datos, pero vamos, aquí hay gente que tiene esas cantidades de Bitcoin. Mira cuánto vale hoy en día. Es decir, las posibilidades para negocios se expanden. Es que es brutal. Tú puedes coger y decir, abro una tienda en Amazon y vendo yo un producto y hay gente que te enseña cómo hacerlo. Y como estos, muchas cosas. Entonces, el hecho de que veamos el lado negativo nos cierra las puertas a estas otras posibilidades que también están aquí. Por eso digo que este podcast es muy bonito. Por eso hablaba de mi amigo Kabir, de Bangladesh, que me volvió al origen. Es mirar la vida con nobleza. Es mirar la vida con ilusión. Y eso es lo que te va a mantener atento para ver la oportunidad, para ver la belleza. Por ejemplo, personas tóxicas. Ya no nos vamos al mundo occidental, no, personas, ¿no? Esto nos lleva acompañando muchos siglos. Personas tóxicas. Pues cuando tú te encuentras con una persona tóxica, tienes la suerte, si lo resignificas, tienes la suerte de empatizar con la gente y fortalecerte. Es decir, puedes ver su dolor, puedes empatizar con él y puedes fortalecerte para decir, yo no quiero ser así. Y luego además, una cosa que debemos de recordar siempre, el estrés no nace de fuera, el estrés nace de dentro con lo que está ocurriendo fuera. Pero si yo cambio mi interpretación y yo cambio mi significado a las cosas, quizás pueda bajar drásticamente el estrés. No digo que lo erradiques al 100%, porque aquí no quiero hablar como personas como ideales y que caigamos en esa trampa de caer en el ideal, pero sí que es cierto que el estrés no está fuera. A mí no me estresa que mi chica se vaya con otro chico, pero a un chico que tiene una relación monógama con su chica sí que le va a estresar mucho que su chica se vaya con otro chico. Incluso le va a estresar mucho que se vaya con amigos de cena. Uy, ya, pero es que el fulano de tal es un chico muy guapo y además, mira, tiene mucho dinero y mi chica es la más guapa del grupo. Seguro que le está tirando los tejos. Bueno, pues entonces te vas a estresar. Yo no me estresaría, porque para mí mi chica es un ser libre que tiene derecho a hacer con su vida lo que ella quiera. Yo no entiendo a una mujer como una propiedad privada, pero eso es mi interpretación. Ella es un ser libre. Yo lo único que me centro es en darle todo el cariño y todo el amor del mundo cuando está conmigo. Ahora, cuando ella está fuera, yo lo único que quiero es que viva su vida plenamente. Y si la quiere vivir plenamente solo conmigo, fantástico. Fantástico. Pero yo en ningún momento restringo, en ningún momento limito. Si se limita es porque de forma natural se ha decidido así. Oye, yo estoy solo contigo, tú estás solo conmigo y así de forma natural. Es una monogamia natural, pero no porque yo te diga te prohíbo que te vayas con el otro. Es decir, pues no. Esto es una cosa que he hablado mucho en muchos temas, en muchos podcasts, perdón, y que no quiero darle muchas más vueltas. Es que de verdad me parece literalmente vivir desde el miedo. Te pongo normas porque si te vas con otra, igual te gusta más que yo, y si te gusta más que yo, igual yo me abandonas. Y son miedos primitivos, sobre todo asociados, en este caso, a nivel biológico en una mujer, porque a una mujer la dejan preñada, le dejan 9 meses con el paquete, y luego tiene que criar a ese niño sola. Y si el hombre se va, se queda sola ante la adversidad, ante el criar a ese niño. Es que es normal. Pero el ser humano tiene que evolucionar conforme evoluciona su conciencia, y nosotros a nivel de sociedad actual, es que es brutal, porque ya no estamos en la selva,
Ya no estamos en esas situaciones que obviamente habrá casos que se parezcan un poco en el contexto moderno, pero no es lo mismo que antes. Y eso es lo que hay que entender. Que podemos soltar ciertas cosas y avanzarlas a un modelo mucho menos primitivo y mucho más consciente. Porque todos tenemos ese ser animal dentro. A mí me pones a Anne Hathaway enfrente en bolas y yo, como consecuencia natural, voy a querer empotrármela. Y es que va a ser completamente normal, porque tengo esa parte animal, ese jabalí que digo yo dentro. Claro que está ahí. Aún así, y con todo esto, debemos de ser conscientes de ciertas cosas y debemos de ser responsables siempre de ciertas cosas. Yo sí estoy con una mujer que se está enamorando de mí y yo soy consciente de que yo no lo estoy. Y yo soy consciente de que si yo le beso y hago el amor con esa mujer, ella va a querer llamarme todos los días. Ella va a querer empezar a pasar tiempo conmigo. Igual no todos los días me va a querer llamar, pero sí bastante con más frecuencia que cuando éramos simplemente amigos. Va a querer verme, va a querer ir a cenar conmigo. Si yo soy consciente que yo eso no se lo voy a poder dar de corazón, sino que se lo daría solo forzado, o quizás no se lo vaya ni dar, y como no lo he hablado con ella, la voy a hacer sufrir. Aquí es donde viene la consciencia. Aquí es donde viene el ser humano evolucionado, el ser humano que ha crecido. Y ahí es donde tú tienes que decir, Marcos, voy a hablar con ella. Aunque ahora mismo tenga la polla loca y quiera hacer de todo, que esa es mi parte animal. Ahí es donde tenemos que decir, oye, Marcos, eres un hombre, no pienses con la polla, ¿vale? Piensa con otras partes, piensa con, incluso más que con la cabeza, con el corazón. Y comunícate a esa mujer y dile, mira, yo siento esto. Y la verdad que lo que quiero es hacer esto y esto otro. Pero no quiero esto, no quiero esto otro, no quiero esto otro. Y por tanto, incluso como ha pasado a mí, prefiero no dar el paso porque no quiero hacerte daño. Quiero que tengas la confianza de hablar conmigo. Quiero que tengas la confianza de sentirte respetada, de no sentirte usada, de no sentirte abusada, de que se te ha respetado y que se te han cuidado las emociones y los sentimientos. Que no te he utilizado a mi antojo y que en todo momento, porque yo sabía lo que yo quería y sabía lo que iba a poder darte y yo sabía lo que ibas a querer de mí. Puede ser al contrario, esto puede ser la misma película para una mujer perfectamente que un hombre esté loco por ella. Es decir, es muy importante que seamos responsables con nosotros mismos, que seamos responsables con ciertos pasos que damos. El tema de este es un melón chulo que me gustaría tratar, lo trataremos, que es el amor, ¿el sexo estropea una amistad? Bueno, ese melón que tengo bastante para hablar al respecto, lo trataremos en otro momento. Y volviendo a lo que compete en este podcast, que es acerca de ver el lado bello de la vida. Las personas tóxicas, que era lo que estábamos tratando, nos pueden aportar mucho aprendizaje. Podemos sentir mucha compasión y podemos incluso, mira, esta persona mira lo que piensa, joder, pues si yo soy una persona que me encargo de repartir luz, pues puedo empatizar con esta persona, puedo aprender de sus emociones, puedo aprender de su toxicidad, para luego que mi mensaje esté dirigido a que estas personas sean capaces de escucharme y pueda conectar más con ellas. Es decir, al final, todo se le puede dar un lado bello, un lado constructivo. Es decir, al final puedes construir, puedes destruir. Y ya vamos a ir cerrando, sintetizando. Debemos de ver lo bello y ser responsables. Tú eliges. Literalmente, eliges tú. Porque incluso el cabrón de Sánchez a mí me salvó la vida. Entonces, a día de hoy, yo a Sánchez le tengo que estar agradecido. Yo sinceramente no sé qué partido político eres, no me importa. Yo puedo entender que se pueda votar al socialismo por cuestiones ideológicas, me parece completamente
normal y me parece completamente razonable, porque es un pensamiento y una ideología completamente entendible. Lo que no entiendo es que se pueda... Al final no es el partido lo que votas, es a la persona que lo lidera. En la mayor parte del peso va ahí, porque él lo dirige. Entonces, puedes ser socialista, pero reconocer que la gestión política que hace este hombre es cuanto menos no aporta, ¿no? Por decirlo suave, no aporta. Y se pueden decir barbaridades, es decir, no he sido suave porque me apetece serlo. Pero se pueden decir barbaridades acerca de... Con poco que rasques, ¿eh? Es decir, con poco que rasques en el underground de la información, es decir, que te vayas a la parte que no sale en los telediarios, a poco que te vayas a los medios de comunicación extraoficiales, es decir, los que no están pagados por los partidos políticos, te vas a dar cuenta de muchas cosas muy turbias. Entonces, por eso digo que puedo entender el Partido Socialista, pero no puedo entender a Pedro Sánchez. Eso es mi opinión personal y no por ello dejo de ser espiritual o una buena persona. No, de hecho yo creo que aporto mucho y doy mucho a la gente en mi día a día. No lo veis porque no estáis conmigo, pero es una cosa que yo tengo la conciencia tranquila que hago, aunque jamás votaría al socialismo. Y ojo, tampoco votaría a la derecha en este momento. Pero yo no estoy aquí para dar opiniones políticas, ni para contar cómo veo yo la política, porque aparte me baja mucho la energía. De hecho, yo nunca he hablado de política, nunca. No me gustaba mucho la universidad, pero cuando tuve ese clic hablándole al espejo, dije, me voy a salir de política, porque entre otras cosas, sinceramente, si me preguntas, yo me di cuenta de que no podía hablar de política, sinceramente no podía hablar de política, porque si me preguntaban, Marcos, ¿qué significa derecha y qué significa izquierda? Yo no iba a saber dar una respuesta con fundamento. A todos se nos viene a la cabeza izquierda personas, derecha empresas, ¿no? Por decirlo en una palabra. Pero eso no es una respuesta. Entonces, cuando me di cuenta que no tenía capacidad de hablar, decidí callarme. A día de hoy sigo considerando que no tengo la capacidad de hablar de política. Ahora, tampoco me interesa hablar de esta política directamente. Porque, como digo, a poco que rasques un poco en el mundo underground, así por tener un tecnicismo inglés que mola, la palabra underground, bajo tierra, ¿no? Pues te das cuenta de muchas cosas. Y te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienen sentido, pero nosotros por nuestras costumbres las seguimos permitiendo. Es decir, Manolo, 70 años, ha votado toda la vida al Partido Socialista. Pepe, toda la vida ha votado, 70 años ha votado al PP. Pues van a seguir manteniéndose en sus costumbres. Uno votará al PP y otro mantendrá al PSOE. Pero me da igual. Es decir, eso ya es investigación. Pero vamos a lo mismo de toda la idea de este podcast. Importantísimo ver el lado bello de las cosas. Porque incluso a mí Pedro Sánchez me ha salvado la vida. Y no lo digo de verdad, no lo digo por el titular, no lo digo por quedar bien, no lo digo por nada, eso lo digo como una realidad. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si no me hubiese visto frente al espejo cagándome en sus muertos. Entonces, como no lo sé, y sé que gracias a él yo pegué el cambio y me formulé la pregunta, ¿tiene que haber otra forma de vivir? Pues realmente me cambió la vida. Y desde ese momento soy el que soy gracias a él. Eso significa que lo vaya a aceptar ahora y vaya a decir, no, vamos a dejarlo ahí porque porque igual cambia a muchas otras personas. No. Obviamente si me das a elegir, elijo personalmente que esa persona sea juzgado por sus actos. Sea juzgado de verdad por jueces que no estén condicionados y que por jueces que vayan a ver las cosas tal cual son. Pero bueno, eso que ocurra es bastante complicado. Pero es muy interesante lo que veníamos hablando antes de aceptar al
al único tirano que íbamos a aceptar, y entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz. Yo no tengo a Pedro Sánchez enfrente. Entonces, antes que tener razón con mi hermano, con mi amigo de turno, o con vosotros sobre lo negativo, o lo poco que aporta, o todas las etiquetas que le podamos poner a una persona en concreto, a mí desde luego no me va a dejar con buen cuerpo. Me va a bajar la energía, entonces prefiero ser feliz. Yo ya he dicho de forma comedida lo que puedo pensar de este ser humano, pero tengo una amiga, por cierto, tengo una amiga que por haber dicho ser humano, me da a mí y que va a estar pensando, pero, pero bueno, no voy a hablar de este tema, pero tengo a una amiga muy en mente y ella sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo, porque esto sería un tema de conversación muy interesante. Pero bueno, he dado mi opinión sobre este ser humano y, y la quiero dejar aquí. No quiero meter más leña al fuego porque entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz. En una conversación con amigos y tal, si se ponen a hablar de política me voy. Porque como digo, quiero mirar el lado bello. Y si me quedo es por aprender, pero para construir, no para destruir. Hay que volver a ese origen, lo que me recordó Kabir. El origen, el lado bello, el origen es el amor. El origen es ver desde un lado luminoso. Escuchaba en un podcast hoy algo muy interesante. Asociamos lo luminoso con lo bueno y la oscuridad con lo malo. Si en algún momento te has densificado, como yo en Bulgaria, como yo en estos últimos meses que me he vuelto un poquito más cabroncete, por decirlo de alguna forma, si te vuelves un poquito más denso, nunca te olvides de esto. Incluso para meditar te vas a la oscuridad, cierras los ojos. Es decir, en la oscuridad es donde encuentras la luz. Si con la dana te cagaste los muertos de mucha gente y te densificaste y te volviste oscuro, encuentra tu luz ahí. Porque claro que hay muchas injusticias, porque claro que hay mucha información que es completamente mentira, pero completa y directamente mentira. Ya lo hemos vivido porque no estamos hablando de una guerra Rusia-Ucrania, ¿eh? Estamos hablando de gente en Valencia que tiene teléfonos móviles y que pasan las cosas por las redes sociales. Y luego ves lo que suben en televisión y luego ves la realidad, pero porque están en España. Ahora te enteras, ahora lo ves tú, ahora no te engaña la propaganda televisiva. Pero ahí tienes que encontrar la luz. Porque si al final, por saber tú la verdad, se te baja la vibración, el que mira la televisión y se muere de miedo por el cambio climático y le cuelan la mentira, le cuelan la trola, se la cuelan por detrás con toda esta propaganda del cambio climático que ahora es la nueva moda, pues esa persona se va a morir de miedo. Mira lo de California, mira todo esto, Maui, California, Chile, por lo visto también ha habido, La Palma, la Dana en Valencia. Te van a contar esto y te van a llenar de miedo. Bien, pues estas personas van a bajar su vibración, en consecuencia se van a densificar. Pero por el otro lado tenemos al otro, al que tiene un ego espiritual muy desarrollado. Y eso ha encontrado formación en Telegram, ha encontrado formación en YouTube, ha encontrado información en otros sitios, que ha hablado con su amigo que tal, que tiene un amigo que es piloto, que fue o un amigo que es militar, que fue a Valencia, que se enteró de lo que realmente ocurrió en la calle no sé qué, en el centro comercial no sé cuánto, y encuentra información chula y no sé qué. Y esa persona, en consecuencia, se enfada con el sistema, se enfada con Pedro Sánchez, se enfada con Masón, se enfada con diferentes personas. Para los que seáis de Latinoamérica o de otras partes, igual no entendéis las referencias, pero políticos de aquí, básicamente. Entonces, para todas esas personas va a ocurrir lo contrario, es decir, va a ocurrir exactamente lo mismo. Al final se van a bajar su vibración también, porque van a ver la injusticia, van a encontrar la verdadera información, van a encontrar otra que igual no es verdadera, porque en el mundo de las conspiraciones también se cuelan trolas, pero van a encontrar una serie de cosas que van a decir, coño, es que esto, pero ¿cómo podemos estar permitiendo esto? ¿Cómo nos podemos estar creyendo la propaganda esta? ¿Cómo nos podemos estar creyendo lo que dicen que esto es completamente natural? ¿Y dónde está la mano humana? Porque también hay mano humana. ¿Cuáles son los intereses? Oye, y te empiezas a enterar un poquito de todo. Entonces, también te densificas. Entonces,
Mi punto de vista es no seas ignorante, porque ser ignorante te va a mantener en el miedo como ellos quieren y vas a ser una persona que se crea la propaganda del cambio climático y en consecuencia vivas con miedo a partir de ahora, porque se va a venir fuerte, se va a venir muy fuerte. Luego, por el otro contrario, si te empiezas a descubrir la verdad, también te vas a bajar la vibración porque te vas a dar cuenta de muchas de las injusticias y muchas de las mentiras. Y por eso digo precisamente que este podcast es muy importante, por el motivo de que yo te invito a que mires la oscuridad, pero que le pongas luz. Es decir, que mires la verdad os hará libres, pero la verdad duele. Nunca te olvides de eso. La verdad duele, la verdad os hará libres, pero la verdad es lo que hay que ver para no aceptar al tirano. Al único tirano que podemos aceptar es a esta vocecita que tenemos dentro, como decía Gandhi, pero al de fuera, no. Pero no tenemos que ir ahora a la calle y ponernos ahí con pancartas y demás. No, puede ser un método, pero no, yo no invito a ese. Invito a que decidamos ser felices en el proceso. Poco a poco, ser felices. Ir siendo conscientes, pero ir siendo felices. Al final, lo que no podemos cambiar, aceptémoslo. Aceptémoslo de verdad. Hay una frase que es alcohólico. A ver, que la tengo por aquí. Alcohólicos Anónimos, que me parece preciosa, que dice precisamente algo así. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Repito, Dios, concédeme la serenidad, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y literalmente lo siento así. Yo ahora mismo no puedo cambiar que Sánchez esté en el gobierno, pero sí que puedo formarme y elijo ser feliz. Elijo ser feliz, elijo ver la luz, elijo ver las oportunidades. Me centro en las cosas buenas, porque es lo que me va a mantener con una alta vibración. Es lo que me va a mantener fuera de esa cárcel que es la vibración baja. Y es que a día de hoy lo están haciendo muy bien, porque la gente que es ignorante, a través de las series, la radio, la televisión, todo, la propaganda, los famosos, todo, se están durmiendo porque le meten la trola. Y luego por el otro lado están las personas que son conscientes y que están despertando, como yo, que en el proceso nos hemos bajado la vibración. Cuando era ignorante y estaba comenzando en el desarrollo personal, nos metimos en que todo era el pensamiento, que yo tal, y eso está bien. Luego empiezas a descubrir la verdad del mundo, empiezas a descubrir la verdad de Matrix, del circo, de la propaganda, y en consecuencia empiezas otra vez a bajar mucho tu vibración. Entonces vuelves a lo mismo, unos por ignorancia y otros por saber demasiado. Pues bueno, ahora viene la otra parte, que aquí es donde ya resurges del fuego con mucha fortaleza, con mucho carisma y con mucha presencia, y te vuelves literalmente un guerrero de la luz. Literalmente estos son a las personas que temen, que son aquellas personas que han descubierto la verdad y aún así eligen sonreír y ser felices, y mantienen alta su vibración, y reconocen con perfecta sabiduría cuándo es el momento en el que tienen que tener razón y cuándo es el momento en el que tienen que ser felices. Reconocen con mucha sabiduría la diferencia, como decía la frase de Alcohólicos Anónimos: concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y valor para cambiar aquellas que puedo. Yo tengo el valor de cambiar las que puedo cuando tengo el momento enfrente, y la serenidad de aceptar las que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el precio de los alquileres de Madrid, por ejemplo, pero si algún día puedo, tendré el valor para hacerlo. Así que debemos ver lo bello y ser responsables. Nosotros elegimos, podemos elegir reinterpretar la película. Pedro Sánchez a mí me aportó mucha cosa a mi vida.
Luego pienso en los demás porque soy muy empático y veo todas las atrocidades que está haciendo. Y enmascaradas del bien, por supuesto, pero nunca nos olvidemos que detrás de una buena careta hay algo que ocultar. Pues en este caso a mí me ha aportado mucho y me voy a centrar en mí egoístamente. Ahora, a partir de este momento, le doy las gracias y a partir de este momento, cuando tendré la serenidad cuando no pueda cambiar nada, pero tendré el valor cuando pueda cambiar algo. Entonces estaré esperando ahí detrás a que sea mi momento. Os invito a que observéis vuestras reacciones. Esto es una cosa que tengo aquí apuntada. Observar vuestras reacciones a la hora de vivir. Porque si reaccionáis gritando a alguien, quejándoos, enfadándoos, eso os está dando pistas, ¿vale? Nosotros estamos en el lugar de ver lo bello, en ese camino. Si reaccionas mal con la Dana o con Pedro Sánchez, revisa adentro, porque puedes mirarle con luz, pero a él, a un asesino, a un violador, puedes mirarlos con luz. Y sobre esa luz vas a tomar muy buenas decisiones. No tienes por qué aceptarlo, pero sí puedes mirar con luz. Sí puedes mirar más allá. Y sí puedes denunciar lo que haya que denunciar. Pero te tienes que impermeabilizar todo lo que puedas. Tienes, como me decía una fantástica clienta de la sala de baile cuando trabajaba allí, me decía, mira, el psicólogo, y me decía, tú te tienes que poner un chubasquero y que todo lo que te llueva te resbale. Entonces tienes que ponerte ese chubasquero e impermeabilizarte de todas esas cosas. No dejar que te calen. No dejar que te calen. Obviamente los chubasqueros fallan y hay un punto en el que la lluvia moja, por muy buen chubasquero que sea. El Gore-Tex, como dicen los expertos, el Gore-Tex falla. Aún así, es mejor que no llevar nada. Así que ponte ese chubasquero, consigue el mejor que puedas y ve mejorándolo hasta el punto en el que ya no moje nada. Pero desarróllate aquí. Quizás sea una de las habilidades más poderosas que puedas cultivar. El mirar con ojos bondadosos. El mirar con ojos luminosos. No aceptar lo que no debas aceptar, pero no por ello que a ti te intoxique. No por ello que a ti te imprima una mala energía. Decir, oye, esto me parece terrible, sinceramente no lo acepto, pero yo sigo siendo feliz. Porque no vamos a cambiar muchas cosas ahora mismo. No voy a cambiar que siga habiendo esclavitud en el planeta, que se siga tratando con mujeres, que siga habiendo hombres que las violan, que siga habiendo tanta pobreza, falta de hambre, o que se hagan cosas más terribles. No sé si más terribles, pero perdón, porque lo he usado por inercia esa expresión, pero sí, que se hagan cosas terribles como la geoingeniería o se nos quiera convencer a la población de una mentira. Entonces, y cosas que hemos vivido en el 2020 y todas estas cosas. Es decir, han ocurrido cosas muy gordas, pero eso no lo podemos cambiar ahora. Ahora no. Entonces volvemos a la frase, Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y cuando las podamos cambiar, tengamos el valor para hacerlo. Yo no me siento identificado con la sociedad de hoy en día en muchas cosas, ni con su forma de amar, ni de vivir, ni de consumir, en nada en esas cosas realmente. Pero de ahí elegir vivir en un mundo hostil a uno benévolo lleno de oportunidades, solo estás tú. Tú eliges, literalmente eliges tú. Encuentra eso que te da paz. Encuentra eso que te da paz. Y quizás tú también puedas vivir feliz en este mundo en donde se trabaja mucho, donde hay mucho estrés, donde en los alimentos echan químicos, en el agua echan metales pesados, restos de medicamentos, ya saber qué cosas echan, que en el aire pues echan ciertas cosas también. Es decir, tú puedes elegir ver eso o puedes elegir
Tengo agua en casa. Oye, que le echan cosas. Bueno, le pongo un filtro. Oye, que los móviles tienen radiación y que todas... Bueno, pues me voy, piso el suelo con los pies descalzos, le pongo algo detrás al móvil para que no se carguen electromagnéticamente, como creo que había una persona que conocí que le preguntaré, pero le ponía un trozo de papel de aluminio y ella lo medía, ¿eh? Tenía un aparatito para medir y literalmente el electromagnetismo del móvil desaparecía. Es decir, hay formas. Mira siempre el lado constructivo, el lado bello, el lado que aporta, el lado que construye. La tecnología nos trae cosas fantásticas, también otras que no son tan fantásticas, pero tú eliges cuál ver. La música de hoy en día también puedes elegir ver el reggaetón, y la música electrónica puedes elegir ver la música buena que también se sigue haciendo a día de hoy. De verdad, sé que cuesta, y sobre todo cuando empiezas a abrir los ojos de verdad, cuando empiezas a ver la tiranía a los ojos. Sé que cuesta, pero creo que esta inmersión es una de las mejores que nos podemos regalar. El reeducar nuestra mirada para que mire la oportunidad, para que mire lo constructivo y para que no nos afecte esa baja vibración, que la podamos mirar a los ojos, que la podamos mirar fijamente sin pestañear y que mientras miramos a esa parte oscura, nosotros podamos seguir sonriendo y decirle a la cara: no te acepto, te vas a enterar, pero mientras tanto sigo siendo feliz. Ama lo que es, no lo quieras cambiar, ámalo tal y como es ahora. Y cuando puedas cambiarlo, lo cambias. Pero en este instante, en este momento, al tóxico que te ha gritado, a la injusticia política de turno, a lo que haya ocurrido, a la barbarie que hayas tenido que presenciar, acéptala. Si puedes, ámala, pero por lo menos acéptala. Y después, actúa con sabiduría. A veces tienes que cambiar cosas, a veces tienes que simplemente aceptarlas, pero siempre mira con luz. Mantén tu energía alta. No dejes que te afecte. Ponte ese chaleco impermeable. El móvil trae cosas muy buenas. Las televisiones también. Hollywood trae auténticas obras de arte que te pueden hacer sentir cosas maravillosas. La música puede ser fantástica incluso hoy en día. Y puedes escuchar toda la del pasado también. Las personas tóxicas te aportan mucha sabiduría y te hacen convertirte en una persona que tú no eres tóxica, si eres consciente de ello. Entonces te puede hacer mejor persona, incluso. Tienes mucha información a día de hoy que te puede servir para formarte. Tienes muchas oportunidades de negocios gracias a Internet, y aunque imagínate que las oportunidades fueran las mismas, bueno, pero el conocimiento para abrir una empresa y no cometer errores es brutal. Las redes sociales son una puerta para millones de almas, que eso es un maravilloso. Tú eliges, yo elegí y yo elijo. Reconozco que miré lo malo, reconozco que densifiqué mi energía, pero si yo elijo una cosa hoy, y espero que tú también la elijas también, elijo ver lo bello, elijo ver lo que me va a mantener la vibración alta, elijo eso. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Marcos, estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Hasta el próximo domingo. Gracias.